Ya, vamos a empezar ya, jóvenes. Ya, estamos en la semana 11 ya, ¿no? La próxima semana terminamos. Ya, a ver, vamos a desarrollar hoy día acerca del origen de la vida y la evolución de las especies. Y al final haremos un poco del tema de adaptaciones. ¿Ya? A ver, vamos a ver sobre el origen de la vida. ¿Cómo aparecieron los seres vivos en el planeta? ¿Cómo aparecieron los seres vivos? ¿Por evolución química? ¿La vida vino del espacio? ¿Dios se creó a los seres vivos? ¿O la materia inerte origina a los seres vivos espontáneamente? A ver, vamos a ver la teoría sobre la generación espontánea. También le llaman abiogénesis. A ver, esa teoría ha sido propuesta por el filósofo Aristóteles, ¿no? Filósofo griego. ¿Cuándo propuso esta teoría? El siglo IV antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años. Aristóteles ha propuesto esta teoría. ¿Esta teoría en qué consiste? A ver, ¿qué dice Aristóteles? A ver, ¿qué significa la palabra abiogénesis? Pasen, pasen. Abiogénesis. Abio viene de inerte, de abiótico, ¿no? Inerte. Génesis significa origen. ¿Qué es abiogénesis? Que se origina de lo inerte. Que se origina de lo inerte. Y eso ocurre de manera espontánea. ¿Y quién se origina de lo inerte espontáneamente? Según Aristóteles, los seres vivos. O sea, la materia inerte, por ejemplo, este trapo, la materia inerte, de manera espontánea, ¿qué es espontáneo? De manera repentina, que ocurre de un momento a otro. De manera espontánea, esta materia inerte puede originar un ser vivo. ¿Será posible? Esta materia inerte, de manera espontánea, si de un momento a otro, espontáneamente, puede originar un ser vivo. ¿Qué dicen? Esta materia inerte. Por ejemplo, había un defensor de esta teoría, decía, si tú pones esta ropa con trigo en un lugar oscuro, espontáneamente ¡puf!, se convierte en ratones. Espontáneamente. Eso decía Aristóteles, ¿ya? Ahora, ¿por qué Aristóteles pensaba que la materia inerte podía originar seres vivos? Aristóteles había observado que cuando un animal se moría, esa carne inerte empezaba a descomponerse, ¿sí o no? La carne se descomponía y luego de unos días, ¿qué aparecía en esa carne? En esa carne que ya está descompuesta, aparecían seres vivos. En esa carne aparecían gusanos y otros insectos. Y Aristóteles decía, ¿de dónde salieron esos gusanos? ¿De dónde aparecieron esos gusanitos o esos insectos? Entonces, él pensaba que de alguna manera esta materia inerte espontáneamente originaba estos gusanos, espontáneamente. Y también se creía que en el aire había una fuerza, ¿no? Una fuerza vital, estaba en el aire. A esa fuerza vital ellos le llamaban la entelequia. Entonces, esa entelequia, esa fuerza vital, actuaba sobre la materia inerte y espontáneamente originaba seres vivos. ¿Ya? Entonces, ese es en síntesis el fundamento de la generación espontánea. La fuerza vital actúa sobre la materia inerte y espontáneamente origina seres vivos. ¿Ya? ¿Será cierto, chicos, eso? Y en esas épocas habían ideas así, ¿no? Por ejemplo, dice, si una rama de un árbol se caía al río,
esa rama espontáneamente podría convertirse en un cocodrilo, en un lagarto. Si las hojas de un árbol caían al río, espontáneamente se convertía en peces. La carne descompuesta espontáneamente originaba gusanos. El barro originaba espontáneamente plantas, dice. Y así ideas, ¿no? Que la materia inerte podía originar seres vivos. ¿Ya? Esa teoría tuvo sus defensores. A ver, esos defensores lo vamos a mencionar nada más. ¿Quiénes eran los defensores de la generación espontánea? Aristóteles tenía varios defensores, varios seguidores. En esas épocas, cuando Aristóteles publicaba algo en su Facebook, tenía muchos seguidores. Le ponían like así, bastantes personas. Su Instagram tenía un montón de seguidores. ¿Qué dicen, chicos? Bueno, Aristóteles fue un personaje muy influyente, ¿no? Y durante siglos tuvo seguidores, fans. Y ellos defendían durante años estas ideas de Aristóteles. Uno de esos defensores, por ejemplo, en el año 1600, era Van Helmont. Mira, después de siglos, ¿no? Ya Aristóteles había muerto. Entonces, Van Helmont, él decía eso, pero si tú pones ropa sucia con trigo, espontáneamente vas a obtener ratones, decía. ¿Ya? Otro defensor en los años 1700 era John Needham o John Needham. John Needham, ¿qué es lo que decía? Él decía que los microorganismos, o sea, los microbios, cuando fueron descubiertos, los microbios se originaban así espontáneamente también. Él decía que de los caldos de carne, por acción de la entelequia, se originaban microorganismos. ¿Ya? Entonces, Van Helmont defendía la generación espontánea de organismos pluricelulares, John Needham de organismos unicelulares. ¿Ya? Y Aristóteles también tuvo sus detractores, sus opositores. Hubieron personajes que se dieron cuenta que estas ideas no eran posibles, ¿sí o no? ¿Cómo la ropa sucia se va a convertir en ratón? Incluso Van Helmont decía, de preferencia tu ropa interior sucia. ¿Cómo tu calzoncillo se va a convertir en un ratón? Tu tanga en una ratona. Entonces, hubieron personajes que se dieron cuenta que estas ideas no eran posibles, ¿no? Y ellos hicieron experimentos para demostrar que esta idea era falsa. Uno de los primeros detractores fue Francisco Redi, ¿no? Francisco Redi. Francisco Redi, ¿qué demostró? Él demostró algo. Francisco Redi demostró que este gusanito no se forma de la carne, sino ¿de dónde? Francisco Redi hizo un experimento donde se demostró que cuando la carne se descompone, ¿qué ocurre? La carne genera olores, ¿sí o no? La carne se descompone y genera olores. Y esos olores atrae a las moscas. Atraídas por el olor, las mosquitas vienen. ¿Y qué hace esa mosquita? En esa carne descompuesta coloca sus huevecillos. Y de esos huevecillos salen los gusanitos. O sea, ¿qué son los gusanos? En realidad son las larvas de la mosca, ¿sí o no? Entonces Redi demostró que este ser vivo se origina de otro ser vivo y no de la materia inerte. Eso demostró Francisco Redi. Pero aún la duda continuaba en los microorganismos. John Needham decía, los microorganismos, ellos sí aparecen espontáneamente. ¿Y John Needham con quién se enfrentó? John Needham se enfrentó con Lázaro Spallanzani. Y ahí tuvieron un combate cuerpo a cuerpo. ¿Sí o no, chicos?
una batalla. John Needham decía, los microbios aparecen espontáneamente. Y Lázaro decía, no, eso no es cierto. Pero el experimento de Lázaro no fue tan convincente, ¿no? Lázaro tenía razón, pero como que no convenció. Ya en los años 1800 aparece un personaje que se llamaba Louis Pasteur. Y él de manera definitiva demuestra que esta teoría, que esta idea era falsa. Hace un experimento con un frasco que tenía su cuello largo y en curva, ¿no? El frasco, el matraz con cuello de cisne. Entonces, con ese experimento, Louis Pasteur demuestra que esta teoría era falsa, ¿no? Que esa idea era falsa. ¿Y qué dice Pasteur? ¿Cuál es la conclusión de Pasteur? Pasteur dice, los seres vivos se originan de otros seres vivos, no de la materia inerte, no de la entelequia, no. Los seres vivos se originan de otro ser vivo. Y así con Louis Pasteur, después de siglos, ¿no? Se demuestra que esa teoría era falsa, ¿no? Entonces ya saben, chicos, los seres vivos se originan de otros seres vivos. ¿Y cómo se le denomina a esta conclusión de Pasteur? A esta conclusión de Pasteur se le llama teoría de la biogénesis. Esta es la teoría de la biogénesis. ¿Qué dice la biogénesis? Los seres vivos se originan de otros seres vivos. ¿Qué dice la biogénesis? Los seres vivos se originan de la materia inerte, ¿no? Y así, chicos, así fue la historia de la generación espontánea. ¿Has escuchado algunas personas que dicen que si tu cabello se cae al agua se convierte en gusano? Esa es generación espontánea. ¿Sí o no? ¿Cómo tu cabello se va a convertir en gusano? ¿Cómo? Generación espontánea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y se mueve todavía. Pero ¿cómo, señor? Tu cabello, queratina, se va a convertir en un gusano. Esa es generación espontánea. ¿Cómo, sí o no? Si Louis Pasteur dice, un ser vivo se origina de otro ser vivo. ¿Un gusano de dónde se origina? De otro gusano, ¿sí o no? No de un cabello. 2. Teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia. A la teoría de la panspermia también se le llama cosmozoica. Teoría de la panspermia, teoría cosmozoica. Esta teoría de la panspermia ha sido propuesto por Svante Arrhenius. La teoría de la panspermia ha sido propuesto por Svante Arrhenius. ¿Y qué dice Arrhenius? Bueno, Arrhenius propone que la vida no se ha originado en nuestro planeta, sino que la vida ha venido del espacio, ¿no? Fuera de nuestro planeta llegó la vida. Que la vida llegó en forma de unas esporas bacterianas. Él dice, allá en el espacio hay esporas de bacterias, dice. Y estas esporas están viajando por todo el universo. Y estas esporas llegaron a nuestro planeta. Pero ¿quién trajo estas esporas? ¿Cómo llegaron a nuestro planeta? En unos meteoritos. ¿Qué es un meteorito, chicos? ¿Qué es un meteorito? Es una roca que está en el espacio, ¿no? Entonces, esta roca, este meteorito, ha traído estas esporas a nuestro planeta. Estas esporas llegaron a nuestro planeta, ¿y qué ocurrió con estas esporas?
encontraron condiciones adecuadas y de esas esporas se originaron las diferentes especies. Entonces, de esas esporas, de esas bacterias, del espacio, se originaron las diferentes especies. Entonces, la vida tiene un origen extraterrestre, ¿no? O sea, tiene un origen que está fuera del planeta. Ahora, esa teoría ha sido cuestionada por dos aspectos, por dos motivos. Uno de los motivos es que nuestro planeta tiene una envoltura gaseosa. Esta envoltura gaseosa ustedes lo estudian en geografía. La atmósfera. Nuestro planeta tiene atmósfera, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando un cuerpo extraño ingresa a la atmósfera? Cuando un meteorito ingresa a la atmósfera, se genera una fricción y produce mucho calor. Entonces ese calor hubiera calcinado a las esporas, las hubiera matado, las hubieran muerto, ¿no? Entrando a la atmósfera, las esporas mueren. Y otro que Arrhenius no explica cómo se originaron estas esporas en el espacio. O sea, estas esporas, estas bacterias, ¿cómo se originaron en el espacio? Eso no explica Arrhenius. En otras palabras, no explica el origen de la vida, porque esto ya tiene vida. Y cómo esta vida se originó en el espacio, eso no explica Arrhenius. ¿Ya? Entonces, por eso esta teoría también no fue tan aceptada, ¿no? Luego tenemos la teoría quimiosintética. A ver, número 3, la teoría quimiosintética. También le llaman la teoría de la evolución química. También le llaman la teoría de Oparin, ¿no? Teoría de Oparin-Haldane. Teoría de Oparin-Haldane. Esta teoría ha sido propuesto por un bioquímico ruso. Ese bioquímico se llamaba Alexander Oparin, ¿no? Opa. Alexander Oparin. Era un bioquímico, un ruso. En el año 1924 propone su teoría en su libro, en su obra titulada El origen de la vida. ¿Alguna vez han leído este libro? ¿Y cuándo lo van a leer? El origen de la vida. Es un libro que lo venden en todas las librerías, Pasaje a la Cultura. En internet está en PDF también. El origen de la vida. A ver, según Oparin, ¿cómo se originaron los seres vivos? Los seres vivos se originaron de sustancias químicas, de compuestos químicos simples. La vida se ha originado de compuestos químicos simples, por un proceso de evolución química que duró mucho tiempo. A ver, ¿qué dice Oparin? Él dice, en la atmósfera primitiva, dice Oparin, la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, dice él. La atmósfera primitiva era rico en otros gases, pero no en oxígeno. A ver, ¿qué gases había en esa atmósfera primitiva? En el aire primitivo. Entonces él dice, en ese aire primitivo había metano, había amoníaco, había hidrógeno, había vapor de agua. Y Haldane, que es otro investigador, por eso se llama Oparin Haldane, Haldane que es otro investigador, él agrega otros gases.
Él dice también había CO2, había sulfuro de hidrógeno, pero no había oxígeno. O sea, ¿cómo era la atmósfera primitiva? Reductora, dice. La atmósfera primitiva era reductora porque no tenía oxígeno. En cambio, actualmente, ¿cómo es nuestra atmósfera? Oxidante. ¿Qué pasa si tú dejas una fruta en el ambiente? Una manzana, un plátano. ¿Ah? ¿Se oxida, sí o no? En poco tiempo, la manzana se oxida porque el oxígeno reacciona con esa manzana. Si dejas un metal, un clavo, también se oxida. Nuestra atmósfera es muy oxidante. Pero Parin dice, la atmósfera primitiva era reductora, no tenía oxígeno. Y estos gases abundaban en la atmósfera. Y estos gases van a ser sustancias inorgánicas simples. Entonces, de estos gases se originó la vida, dice él. De estas sustancias inorgánicas se originó la vida. ¿Pero cómo? A ver, ¿qué ocurrió con estos gases? Estos gases empezaron a reaccionar. Pero para que estos gases reaccionen necesitan energía. ¿De dónde salió la energía que hace reaccionar esos gases? Esa energía, dice, proviene de las radiaciones solares. La energía que hizo reaccionar esos gases vino de las radiaciones solares y también de las descargas eléctricas que se generan cuando aparece un rayo, ¿sí o no? ¿Qué es un rayo, chicos? Es una descarga eléctrica, ¿sí o no? Hay historias de personas que han recibido un rayo, ¿no? Como les ha hecho cosquillas. Se ha hecho daño, ¿sí o no? Es una descarga eléctrica. Entonces, las descargas eléctricas y las radiaciones solares dieron la energía para que estos gases reaccionen. Y estos gases al reaccionar, ¿en qué se convirtieron? Estas moléculas inorgánicas al reaccionar se convirtieron en moléculas orgánicas. De esas sustancias inorgánicas se originaron las moléculas orgánicas. Y así en la atmósfera se formaron moléculas orgánicas simples. ¿Pero estas moléculas orgánicas se quedaron en la atmósfera? No. Estas moléculas orgánicas empezaron a caer a los mares. Se formaban en la atmósfera, pero caían a los mares. Y esto ocurrió durante miles de años. Las moléculas orgánicas caían a los mares. Acá va a estar el mar. ¿Y qué ocurrió en el mar, chicos? ¿Qué ocurrió en el mar? Esas moléculas orgánicas se acumularon en el mar durante miles de años. ¿Y qué parecía el mar, dice? El mar parecía una especie de caldo orgánico. El mar parecía una especie de caldo orgánico. ¿Han escuchado eso de la sopa orgánica, el caldo primitivo? ¿Y qué ocurrió en el mar con esas moléculas orgánicas? Esas moléculas orgánicas empezaron a formar moléculas cada vez más complejas. Esas moléculas orgánicas, ¿en qué se convirtieron, chicos? Se convirtieron en macromoléculas. ¿Y esas macromoléculas en qué se convirtieron después? En supramoléculas. Y las supramoléculas después originaron a los coacervados, que son una especie de precélulas. Y de esos coacervados se originaron las primeras células. Y así en el mar apareció la vida. De esos coacervados aparecieron organismos unicelulares. Se formaron las células
y así apareció la vida. Entonces, chicos, en el mar apareció la vida. Pero ¿a partir de qué apareció esa vida? A partir de esos gases, de esas moléculas inorgánicas simples. A todo este proceso le llaman evolución química. A todo este proceso se le llama evolución química. Entonces, la vida se ha originado de moléculas simples por un proceso de evolución química. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió con esos organismos unicelulares? ¿Se quedaron como unicelulares? No. De esos organismos unicelulares, ya por evolución biológica, se originaron las diferentes especies. Y así, según Oparin, apareció la vida. ¿Ya? A ver, vamos a mencionar un dato. Ya, esta teoría fue propuesta en 1924. Más o menos 30 años después, en 1953, Stanley Miller y su profesor Harold Urey hicieron experimentos para poder comprobar esta teoría, ¿no? Stanley Miller y Harold Urey hicieron experimentos para comprobar la teoría de Oparin. En esos experimentos, ¿qué comprobaron ellos? ¿Que se forman células? No. Que se pueden formar algunas moléculas orgánicas a partir de estas moléculas inorgánicas. ¿Ya? Y así, chicos, es la teoría quimiosintética. Y finalmente tenemos el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo, chicos? Creacionismo viene de creador, ¿no? También se llama la teoría teológica. También le llaman la teoría vitalista. A ver, ¿qué dice el creacionismo? Que los seres vivos son el resultado de una mente supremamente inteligente, ¿no? ¿Quién es esa mente supremamente inteligente? Dios. Entonces, una mente superinteligente, Dios, es el creador de los seres vivos. O sea, detrás de los seres vivos hay un creador, una mente inteligente. Dios es el creador de los seres vivos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cierto o no? ¿Ah? ¿Cierto o no cierto, chicos? Dios ha creado a los seres vivos. Los fundamentos del creacionismo lo encontramos en la Biblia, ¿no? Bueno, dentro de la religión cristiana. ¿Sí o no? Está en la Biblia. ¿Ustedes son cristianos? ¿Son creyentes? ¿Leen su Biblia? Pero si eres creyente, ¿cómo no vas a leer tu Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de un Dios creador? ¿Cuál sería la evidencia de que hay un creador? ¿Qué dice la Biblia, a ver, respecto a eso? Vamos a poner el título. A ver, ¿qué dicen jóvenes? A ver, un fundamento bíblico de que hay un creador. A ver, vamos a ir poniendo título. Apocalipsis, capítulo y versículo. Haz.
¿Qué dice Apocalipsis? A ver. El primer día. Bueno, en el Génesis está el relato de la creación. Pero yo estoy diciendo una evidencia de que hay un creador. Evolución de las especies. Evolución de las especies. Nando, ya vas a empezar, Nando, ya. Creo que tenemos hasta las 9:20 por ahí, ¿no? 9:15 por ahí, ¿no? Ya. A ver, ¿qué dicen, chicos? Ya, les doy una tarea, ¿ya? Para nota, la próxima clase vamos a revisar. Si hacen bien la tarea, 2 puntos en su examen de admisión. Ya está hablado eso, está conversado ya. A ver, hay un versículo bíblico en Romanos capítulo 1, versículo 20. Ese versículo nos habla de cuál sería la evidencia que nos haría suponer que hay un creador. ¿Qué dice Romanos 1:20? Que el poder creador de Dios, ¿no? Dice, se hace visible desde la creación del mundo, siendo comprendidas, ¿no? A través de las cosas que están hechas, dice. O sea, ¿cómo podemos nosotros suponer que hay un Dios creador? Observando las cosas que ya están hechas, las cosas que ya están hechas. ¿Qué cosas están hechas? Todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, los seres vivos, la naturaleza, ¿no? Todo eso es la evidencia de que hay un creador. Por ejemplo, ¿cómo son los seres vivos? ¿Son simples o son complejos? ¿Son complejos, sí o no? Por ejemplo, este celular es un aparato electrónico, ¿no?
¿Tú podrías pensar que esto lo ha hecho una bacteria? ¿O ha aparecido solito, así en millones de años? Entonces, si este aparato que es complejo, detrás de este aparato hay una mente inteligente, los seres vivos que son mucho más complejos que este celular, entonces también nos hace suponer que detrás de eso hay una mente inteligente, ¿sí o no? Entonces eso es lo que dice Romanos 1:20, ¿no? El poder creador de Dios, ¿no?, se hace visible desde la creación y se entiende a través de las cosas que están creadas. ¿Ya? A ver, vamos a ver teoría de la evolución de las especies. A ver, ¿qué diferencia hay entre las teorías del origen de la vida y las teorías de la evolución de las especies? ¿Qué diferencia hay? A ver, estas teorías, ¿qué explican? Simplemente cómo aparecieron los seres vivos, cómo apareció la vida. ¿Y esto qué explica? Esa vida que ya había aparecido, cómo originó a las diferentes especies. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuántas especies de papa hay? Especies de papa. Hay 9 especies de papas que han sido domesticadas. Especies. Pero ¿cuántas variedades hay? Hay más de 2000 variedades de papa. 2000 variedades de papa. Incluso algunos dicen hasta 3000. Por ejemplo, variedades de papa. Hay papa blanca, papa amarilla, papa guairo, peruanita, papa morada, papa negra, papa canchán. No, hay un montón de variedades de papa. Entonces, ¿cómo aparecieron esa variedad de papas, esa variedad de especies? ¿Cómo se formaron esa variedad de especies? Eso explican estas teorías. O sea, la vida que ya ha aparecido, ¿cómo originó esa diversidad de especies? Eso explica eso. A ver, vamos a ver 4 teorías. La teoría de Lamarck. El transformismo se llama también. Transformismo. O lamarquismo, que es lo mismo. Esta teoría ha sido propuesta por ¿quién? Ha sido propuesto por Jean-Baptiste el Caballero de Lamarck. Este era un francés, ¿no? Jean-Baptiste de Lamarck. El año de 1801, él propone su teoría en su libro que se llama Filosofía Zoológica. Ese es el libro de Lamarck, Filosofía Zoológica. Y su teoría se fundamenta en 2 principios, en 2 ideas. A ver, ¿cuáles son los principios de Lamarck? El principio del uso y desuso. El principio del uso y desuso. Ese es el primer principio. Y el otro principio es la herencia. ¿Qué era herencia? Lo que recibes de tus padres. Pero herencia ¿de qué dice Lamarck? Herencia de los caracteres adquiridos. Herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué es un carácter adquirido? Chicos, ¿qué es un carácter adquirido? Es un rasgo que aparece en tu cuerpo, pero que no es de origen genético, sino que tiene un origen externo. Por ejemplo, si tú te haces una cirugía de tu nariz, una rinoplastía, de repente tienes nariz así un poco pronunciada, y te haces una cirugía y la haces más chiquita y respingada. Entonces, esa nariz modificada, ese es un rasgo adquirido. Pero no es genético, ¿sí o no? Sino ha sido por una intervención quirúrgica. Ahora, esa nariz bonita, respingadita, ¿lo puedes heredar a tu descendiente? No, porque no es genético, o sea, no está en tus genes eso. Solamente heredamos los que están en los genes. Pero Lamarck pensaba que los rasgos adquiridos se podían heredar. Por ejemplo, según Lamarck, si a un ratón le cortamos su cola,
¿Cómo nació el ratoncito? Sin cola. Pero eso no es cierto, ¿sí o no? Por ejemplo, los perros Doberman. ¿Conocen los perros Doberman? Estos perros tienen cola larga, pero no sé por qué les cortan. Para que tengan una mejor apariencia, ¿no? Le cortan su cola y sus orejitas. Pero las crías siguen naciendo con cola, o sin cola nacen. Siguen naciendo sin cola, con cola, con cola, con cola. La gente les va cortando, ¿sí o no? Sus orejas también le cortan, para que tengan una formita así diferente. Entonces, los rasgos adquiridos no se pueden heredar, porque no está en los genes, que no es genético. Pero Lamarck pensaba que sí se podía heredar. ¿Ya? A ver, según Lamarck, él mismo pone este ejemplo, ¿no? Este ejemplo es de Lamarck mismo. Según Lamarck, dice, las jirafitas primitivas, dice, tenían cuello corto. No tenían cuello largo las jirafas, según Lamarck. Las jirafitas tenían cuello pequeño. ¿Y qué ocurrió con estas jirafas? A ver, el ambiente va a ejercer una influencia sobre los seres vivos, ¿ya? Entonces, las condiciones ambientales seguramente cambiaron y su alimento de estas jirafitas empezó a escasear. Entonces, ¿dónde estas jirafitas, como no tenían alimento, empezaron a buscar alimento en otros sitios, ¿no? ¿Y dónde encontraron alimento? Encontraron alimento en las partes altas de los árboles. Encontraron alimento en las partes altas de los árboles. Pero había una dificultad. No podían alcanzar ese alimento. Entonces, ¿qué tenían que hacer las jirafas para comer? Tenían que constantemente estirar su cuello y sus patitas. Para poder comer tenían que estirar, ¿no? Para alcanzar el alimento. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? El principio del uso. Su cuello lo estaban usando constantemente, también sus patas lo estaban estirando. Y como consecuencia del uso, ¿qué ocurrió con su cuello y su pata? Empezaron a desarrollarse y a crecer. ¿Pero cuánto crecieron? Su cuello, ¿cuánto creció? Sus patas. Crecieron poquito nomás, jóvenes. Ni que fuera elástico, ¿no? Entonces la jirafita estiraba su cuello y su cuello creció un poquito. Pero ya era un poquito más largo. ¿Sí o no? O sea, ese cuellito ya era un poquito más larguito. Entonces, ese cuellito largo, más larguito, es un carácter adquirido, pero por el uso. Un carácter adquirido por el uso, ese cuellito más largo. Ahora, ese cuellito más largo, ese carácter adquirido por el uso, esa jirafa lo heredaba a su descendiente. Por eso se llama herencia del carácter adquirido. Pero ¿cómo lo había adquirido? Por el uso de su cuello. Su cuello lo estiraba, crecía un poquito y ese cuellito más grande lo heredaba a su descendencia. ¿Y qué hacía la descendencia? Nacía con su cuello un poquito más largo. Pero ese descendiente tenía que hacer lo mismo que había hecho su padre. Estiraba su cuello y crecía otro poquito más y lo heredaba a la otra generación. Esa generación estiraba su cuello, crecía otro poquito más y lo heredaba a la otra generación. Y así después de varias generaciones, las jirafas lograron obtener cuello largo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, después de varias generaciones de usar y heredar, las jirafas desarrollaron un cuello largo. Entonces, no fue de una generación a otra. Tuvo que pasar muchas generaciones, el cambio fue gradual. Y así las jirafas obtuvieron cuello largo. ¿Ya? A ver, tenemos otra teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural. A esa teoría también se le llama darwinismo. También se le llama teoría de Darwin-Wallace. La teoría de Darwin-Wallace.
A ver, ¿quién es el autor? El autor así que se llevó todo el crédito. Charles Darwin. Entonces, el autor de esa teoría es Charles Darwin. Pero todas las ideas no fueron de Darwin. Wallace le ayudó a Darwin a armar su teoría, pero en ese momento no se le reconoció a Wallace. Ya después se le reconoce a Wallace, por eso se llama Darwin-Wallace. ¿Ya? En el año de 1859, Darwin propone su teoría en su libro, en su obra titulada El origen de las especies. La obra de Darwin se llama El origen de las especies mediante el mecanismo de la selección natural. El título corto es El origen de las especies. Este es el título corto. El título completo, El origen de las especies mediante el mecanismo de la selección natural. ¿Ya? A ver, Darwin propone su teoría y lo fundamenta en 4 principios. Primer principio, la variabilidad. La variabilidad. Segundo principio, lucha por la supervivencia. ¿Los seres vivos quieren morirse? ¿Por qué te querías morir el otro día tú? ¿Ah? Mi vida no vale nada. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sin ella no puedo vivir. Tonteras, ¿no? Compa, chicos, sin ella no puedo vivir. Sin ti no soy nadie. Sin oxígeno no puedes vivir, más bien. ¿Sí o no? Selección natural, tercer principio. Selección natural. Todos pero pasamos alguna vez por esa etapa, ¿no? ¿Sí o no? No sé, dice. Y la herencia. Y la herencia. A ver, ¿qué es variabilidad, chicos? ¿A qué se llama variabilidad? A ver, ¿en este salón habrá variabilidad? A ver, ¿cómo? ¿Hay variabilidad, sí o no? ¿Verdad? Entre nosotros, a ver, mirémonos. ¿Variabilidad, sí o no? ¿Todos tienen la misma estatura? No. ¿Todos tienen la misma velocidad? Tampoco. ¿Todos tienen la misma sensibilidad al frío? No. ¿A las enfermedades? Tampoco, sí o no. Por ejemplo, en la pandemia, hay personas que se han enfermado gravemente, otras moderadamente, otras levemente y otras ni siquiera han tenido ni gripecita. Entonces, esas diferencias que tienen los individuos en una población, a eso se llama variabilidad. Y según Darwin, las jirafas tenían variabilidad. O sea, ¿cómo eran las jirafas según Darwin? ¿Cómo era el cuello de las jirafas según Charles Darwin? ¿Las jirafas tenían cuello largo o corto? No, chicos. Según Darwin, habían diferentes tamaños de cuello. Habían jirafas de cuello corto, pero habían jirafas también de cuello largo. Habían diferentes tamaños de cuello. A esas diferencias en el tamaño de cuello se le llama variabilidad. ¿Ah? Algunos tenían su cuellito corto, pero habían otras jirafitas que tenían su cuello largo. ¿Sí o no? ¿Y era malo tener cuello corto? No.
¿Era malo tener cuello largo? Tampoco. ¿Era ventajoso tener cuello corto? No. ¿Era ventajoso tener cuello largo? No. Inicialmente no. Pero ¿qué hubo? Las condiciones ambientales empezaron a cambiar y el alimento empezó a escasear, no había alimento. ¿Y qué hacían las jirafitas ante la falta de alimento? Luchaban por su supervivencia. Empezaron a buscar alimento en otros lugares y hubo competencia por el alimento. ¿Sí o no? Ahora, Darwin había leído también la obra de otros autores. ¿Te acuerdan de Malthus? ¿Qué dice Malthus? Que la población aumenta de manera geométrica, ¿no? En cambio, los recursos de manera aritmética, ¿no? O sea, la población aumenta más rápido que los recursos. Y hay un momento en que se compite por esos recursos. Acá también hubo parecido. No había alimento y las jirafas empezaron a competir por ese alimento. Eso se llama lucha por la supervivencia. ¿Y dónde encontraron alimento estas jirafitas? Encontraron alimento en las ramas de los árboles. Y aquí viene la selección natural. A ver, tener cuello corto se convirtió en un rasgo desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque ese tamañito de cuello no le permitía alcanzar el alimento y esta jirafita iba a desaparecer. En cambio, tener cuello largo se convirtió en un rasgo ventajoso. ¿Por qué ventajoso? Porque con ese tamaño de cuello alcanzaba el alimento y la jirafita iba a sobrevivir. A eso se llama selección natural. Los de cuello corto desaparecen, los de cuello largo sobreviven. ¿Qué está haciendo la naturaleza? Está escogiendo aquellos individuos que tienen mejores cualidades y con esas cualidades se adaptan al ambiente y sobreviven. Entonces, jirafitas de cuello corto desaparecían, jirafitas de cuello largo sobrevivían. A eso se llama selección natural. Ahora, estas jirafas que sobreviven, cuando se cruzaban, ¿qué ocurría? Sus descendientes heredaban esos rasgos favorables. Eso se llama herencia. Los individuos que sobreviven se reproducen y heredan sus rasgos favorables a sus descendientes. Y esos descendientes que recibían esos rasgos favorables también sobrevivían, ¿sí o no? Y así empezó a pasar el tiempo. Jirafas de cuello corto iban desapareciendo, jirafas de cuello largo iban aumentando. Llegó un momento en que las jirafas de cuello corto desaparecieron y solamente quedaron jirafas con cuello largo. Eso se llama selección natural. ¿Sí o no? ¿Qué va a haber el mes a fines de noviembre? ¿Selección natural, sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Quiénes van a sobrevivir? Los más aptos. ¿Quiénes van a ser los más aptos? Los que han estudiado, pues, chicos. Aunque no solamente es la parte del estudio, también la parte emocional, ¿sí o no? El nerviosismo, la ansiedad. Si tú vas nervioso al examen, ansioso, te da un ataque de pánico. Yo conocí un jovencito, antes de la pandemia todavía, y era bien estudiosito, ¿eh? Sabía todos los historias del Perú, matemáticas era un trome. Y claro, estaba en academia, pero sí era bueno, ¿eh? Y de ahí, creo que en el examen no dio bien su examen, pero no ingresó, casi en 2 admisiones así. De ahí ya lo vi en la pre, estaba en la pre al frente. Y estaba en la clase todo así, copiando, escuchando, atendiendo así, pero cuando salió el resultado, no estaba su nombre en la lista.
Estaba al final 0,0 o sea, no había dado el examen. Y el otro lunes le veo y le digo, ¿y por qué no has dado tu examen? Le digo, profe, es que estaba mal, ¿sí? ¿Pero cómo no has dado tu examen? Le digo, ¿qué tenías cólico y cosas te daba? Y no me quiso decir. Otro ciclo y no fue a su primer examen tampoco. Pero ¿por qué no o sea, ¿para qué te matriculas si no vas al examen? Le digo. Si no das el primer examen ya fuiste, ¿sí o no? Con 0,0, ¿qué te vas a recuperar? ¿Ah? Entonces, no sé qué le pasaría, pero no iba a los exámenes. Y no una vez, varias veces. ¿Qué hice? ¿Mm? ¿Por qué no iba a no sé. Ah, entonces, la parte emocional, ¿no? O siempre daba cólico, justo para el examen. Era emocional. Algo le pasaría, no sé, ¿no? Nunca me quiso decir. A ver, número 3. Teoría de la mutación. Teoría de las mutaciones. A ver, ¿quién es el autor de esta teoría de la mutación? El autor de esta teoría es Hugo de Bryce. Hugo de Bryce. El autor de esta teoría es Hugo de Bryce. A ver, chicos, ¿qué es una mutación? A ver, ¿qué es una mutación? Mutación es cualquier alteración del material genético, de la información genética. Cuando nuestro ADN cambia, eso se llama mutación. Y ese cambio en el ADN, ¿qué puede originar? Va a originar nuevas características. Por ejemplo, puede aparecer un nuevo color de ojo. O también puede originar una enfermedad. Por ejemplo, la hemofilia que hemos visto es producido por un gen, ¿no? Entonces, ese gen probablemente se ha formado por una mutación. Entonces, las mutaciones hacen que se originen nuevas características o nuevas cualidades. Y hay mutaciones que pueden ser ventajosas y hay mutaciones que pueden ser desfavorables. Si es desfavorable, va a ir contra la especie, ¿no? Si es favorable, va a hacer que esa especie tal vez se convierta en otra especie. Entonces, ¿qué dice Hugo de Bryce? Que los seres vivos ¿ya? Sufren cambios debido a mutaciones, cambios en su material genético. Y esas mutaciones van a hacer que esa especie se convierta en otra especie. Y así surgen nuevas especies, según Hugo de Bryce. Entonces, una población va a sufrir una mutación y gracias a esa mutación se va a originar una especie nueva. Entonces, las mutaciones son la principal fuerza de la evolución, dice. ¿Ya? Y finalmente tenemos la teoría sintética. La teoría sintética. O también le llaman el neodarwinismo. A ver, sería número 4. Número 4, la teoría sintética. La teoría sintética o neodarwinismo. Este es el nuevo darwinismo. Pero ¿es otro darwinismo? ¿O es el mismo darwinismo de acá? Bueno, en realidad es este mismo darwinismo, pero ya complementado con la genética moderna. Es la misma selección natural, pero ya combinado con la genética moderna. ¿Quiénes son los autores del neodarwinismo? Bueno, esa teoría tiene varios autores. El más importante es Theodosius Dobzhansky. Este es el más importante. ¿Quiénes son los otros autores? Es en tu librito, seguro está. Los otros autores son Meyer,
Huxley, Simpson, ¿ya? Pues yo le voy a poner y otros. Teodosius Dobzhansky y otros colaboradores, ¿ya? Esta teoría es la fusión de la selección natural de Darwin, o sea, del darwinismo, más la genética moderna. Es la fusión de la selección natural de Darwin, del darwinismo, más la genética moderna. Más la genética moderna. Aquí se aplica ya herencia mendeliana, genética de poblaciones, mutaciones, conocimientos de genética moderna. Esas serían, chicos, las teorías sobre la evolución de las especies, ¿ya? A ver, vamos a pasar a otro temita, que es la adaptación, ¿ya? Las adaptaciones. Taxonomía ya no está en el prospecto ya. Bueno, al menos para el último examen, ¿no? A ver, lo que sí está es el tema de las adaptaciones. Adaptaciones. A ver, chicos, ¿qué es una adaptación? Adaptaciones. Eso hacíamos el año pasado, ¿se acuerdan? En características de los seres vivos. Irritabilidad, adaptación, evolución, ¿se acuerdan? Homeostasis. A ver, ¿qué es una adaptación? Tengan cuidado con su celular, chicos. Están robando con moto lineal. Estás haciendo tú así, pasa una moto y ¡pum! Y te arranchan tu celular. O estás así, chateando así, pasa una moto y te arrancan el celular. Hay varios casos he visto ya. Esa nueva modalidad está apareciendo bastante. Los robos en motos lineales. Entonces, si van a caminar en la calle, mejor tengan un celular en su bolsillo. Ya. ¿Qué es una adaptación? A ver, ¿qué es una adaptación, jóvenes? Adaptaciones. Las adaptaciones son cambios que sufren los seres vivos, ¿para qué? Para aumentar su capacidad de supervivencia. Aumentar su capacidad de supervivencia y de esa manera viven en un determinado ambiente. De esa manera soportan los cambios del ambiente. A ver, vamos a ver adaptaciones de las plantas al ambiente terrestre. ¿Eh? A ver, adaptaciones de las plantas al ambiente terrestre. Adaptaciones de las plantas al ambiente terrestre. Vamos a ver aquí adaptaciones de las plantas al suelo y la luz, ¿ya? Al suelo y la luz. Adaptaciones de las plantas al ambiente terrestre, principalmente al suelo y la luz, ¿ya? A ver, según la salinidad del suelo. Chicos, cuando digo salinidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A la cantidad de sales que tiene el suelo. Hay suelos que tienen mucha sal y hay suelos que tienen poca sal. A ver, adaptaciones a la salinidad del suelo. A la salinidad del suelo. A ver, existen dos... Uy, ya. Ahora. Ultraje. Ya, pues, caballero nomás. Ay, ¿qué vamos a hacer? Ya, a ver, existen dos tipos de plantas. Hay plantas que son glicófitas
Miren, hay plantas que son glicófitas y hay plantas que son halófitas. A ver, ¿cómo son las plantas glicófitas? Plantas glicófitas son aquellas que crecen en suelos con poca sal. ¿Ya? Son la mayoría de las plantas. Por ejemplo, el maíz, los tomates, las papas, la cebada, el trigo, etc. Estas plantitas crecen en suelos que tienen poca salinidad. Plantas halófitas. ¿Quiénes son plantas halófitas? Plantas que crecen en suelos con mucha salinidad, en suelos salados. Ejemplo, por ejemplo, la totora. Puede ser la totora, puede ser la grama salada. La grama salada es como un pastito que crece en suelos con mucha sal. La salicornia también es una plantita. Entonces, plantas glicófitas crecen en suelos con poca sal, plantas halófitas en suelos con mucha salinidad. ¿Ya? Entonces, según la salinidad del suelo, plantas glicófitas, halófitas. Ahora vamos a ver tipo de plantas según la humedad del suelo. Según la humedad del suelo. A ver, chicos, según la humedad del suelo, ¿qué tipo de plantas hay? Según la humedad del suelo. A ver, ¿el suelo de la selva será igual al suelo de la sierra? ¿Qué suelo es más húmedo? El de la selva, porque allá llueve un montón. En la selva hace calor, pero llueve bastante también. ¿Qué suelo es más húmedo? ¿Suelo de la costa o de la sierra? De la sierra, pues chicos. El suelo de la costa es más desértico, ¿no? En la sierra es más húmedo. Pero si tú comparas el suelo de la sierra con el de la selva es más húmedo, porque allá llueve más. ¿Sí o no? Entonces, según la humedad del suelo, van a haber tres tipos de plantas, según la humedad del suelo. Hay plantas que son higrófitas o hidrófitas. Hay plantas que son higrófitas. Hay plantas que son mesófitas. Y hay plantas que son xerófitas. Xerófitas son las más conocidas, creo. Plantas xerófitas. A ver, ¿quiénes son plantas higrófitas? Plantas que crecen en suelos con mucha humedad, en suelos húmedos. Por ejemplo, los musgos. Por ejemplo, los musgos, las hepáticas. ¿Conocen a los musgos? ¿No conocen los musgos? Vamos, una imagen vale más que 1000 palabras. Musgos. Yo sé que sí, han visto musgos varias veces. No hay señal, pero. Ahorita había línea. Pues mi señal. Mío es Movistar. Está lentazo, ¿sí o no? Ya, que vaya cargando ahí. Musgos, hepáticas, los mangles. Etcétera. Estas plantitas crecen en suelos con bastante humedad, suelos húmedos.
Ahí está, esos son los musgos, pues. Borra la evidencia, borra la evidencia. Musgos, por ejemplo, cuando llega diciembre, muchos compran musgos para hacer su nacimiento, le ponen como pastito. Musgos, pues. Crecen en suelos muy húmedos, donde hay bastante humedad. Musgos. Debe haber de varias especies también, seguramente. Acá hay un pack. Plantas mesófitas. ¿Qué son las plantas mesófitas? Plantas que crecen en suelos con mediana humedad. O sea, el suelo no es ni muy seco ni muy húmedo, ¿no? Una humedad media. Mesófitas. Acá, por ejemplo, pueden ser el trigo, puede ser la manzana, el manzano, puede ser la papa, plantas mesófitas, los tomates, etc. Plantas xerófitas que crecen en suelos con muy poca humedad, suelos secos. Aquí está la cabuya, el cactus, la tuna. Plantas xerófitas, plantas que crecen en suelos con poca humedad, suelos secos, plantas xerófitas. A las plantas xerófitas también le llaman plantas suculentas. Ya, eso es según la humedad del suelo. A ver, también las plantas se pueden clasificar según la cantidad de luz que necesitan. No todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. A ver, ¿cómo se llaman a las plantas que necesitan mucha luz, mucha luminosidad? Se les llama plantas heliófitas. Las plantas heliófitas son plantas que necesitan mucha luminosidad. Por ejemplo, acá tenemos las plantas arbóreas, los árboles. ¿Ven? ¿Cómo crecen los árboles? Para arriba, ¿no? Buscando la luz, buscando cada vez más la luz. Necesitan mucha luz. También pueden ser las plantas trepadoras. Plantas trepadoras, se apoyan sobre otras plantas, buscando la luz. Plantas hesiófilas, plantas que necesitan poca luz. Las plantas hesiófilas necesitan poca luminosidad. Hesiófitas. A ver, ¿qué plantas son hesiófitas o hesiófilas, que es lo mismo? Plantas hesiófilas, por ejemplo, son los musgos. Los musgos, pueden ser las hepáticas. Una planta conocida, por ejemplo, los anturios. ¿Conocen los anturios? Sí conocen, chicos. Anturios. Son plantitas ornamentales. Anturios. Y acá también está. ¿Se conoce esta plantita? Claro, peces. Los anturios. Bueno, no se nota bien, pero ahí está. ¿Sí conocen? No hay señal. Ya está ya. Es un anturio, por ejemplo. ¿Sí conocen? Venden ahí donde venden plantitas, ahí venden esta plantita. Anturios. Creo que está 30 soles así en macetita. Anturios.
Entonces, estas plantitas no necesitan mucha luz. Si lo pones en tu patio, se va a secar. Tiene que estar donde hay sombrita. Y su suelo tiene que tener musgos también. Esas son plantas cesiófilas, necesitan poca luminosidad. Entonces, según la salinidad del suelo, glicófitas, halófitas. Según la humedad, higrófitas, mesófitas, xerófitas. Según la cantidad de luz que necesitan, heliófitas, hesiófilas. ¿Ya? Esas son adaptaciones al ambiente terrestre. A ver, vamos a ver aquí adaptaciones al ambiente acuático. Adaptaciones al ambiente acuático. A ver, adaptaciones al ambiente acuático. A ver acá. Adaptaciones al ambiente acuático. Adaptaciones de los animales al ambiente acuático. A ver, vamos a ver aquí adaptaciones a la salinidad del agua, ¿ya? Adaptaciones a la salinidad del agua. Adaptaciones a la salinidad del agua. A ver, según la salinidad, ¿cuántos tipos de agua hay? Hay dos tipos de agua, ¿sí o no? Agua dulce y agua salada. A ver, según la salinidad del agua, van a haber dos tipos de peces. Hay peces que son estenoalinos. Hay pececitos estenoalinos y peces eurialinos. A ver, chicos, ¿cómo son los pececitos estenoalinos? Estenoalinos. Los peces estenoalinos no soportan los cambios de salinidad. O sea, solamente pueden vivir en un tipo de agua nomás. O bien en agua dulce, o bien en agua salada. ¿Qué pasaría si un pez de agua dulce lo llevamos al mar? Su cuerpo no tolera ese cambio de salinidad y se muere. Si un pez de agua salada lo llevamos al río, también se muere porque su cuerpo no tolera ese cambio de salinidad. A esos pececitos que son sensibles se llaman estenoalinos. Solamente viven o bien en agua dulce o bien en agua salada, pero no viven en ambos tipos de agua. A ver, ¿quiénes son peces exclusivamente de agua dulce? Por ejemplo, la trucha, chicos. La trucha. El paiche, el bagre, la doncella, la carachama, etc. Las pirañas. Son pececitos que solamente viven en agua dulce nada más. Si lo llevamos al mar, se mueren esos peces. No toleran el cambio de salinidad. Ahora, peces que son solamente de agua salada. Por ejemplo, el bonito, el jurel, la merluza, la corvina, la lorna. El tiburón también, pe. Es de agua salada nomás. A ver, llévalo al río Amazonas. Se muere, pe. Porque su cuerpo no tolera ese cambio de salinidad. En cambio, los peces eurialinos, ellos sí toleran ambos tipos de salinidad. Estos sí pueden vivir en agua dulce y en agua salada, en ambos tipos de agua, los eurialinos. ¿Quiénes son eurialinos? Por ejemplo, el salmón. El salmón, las anguilas. A ver, el salmón, ¿dónde vive? Vive en el mar.
pero se reproduce en el río. O sea, crece en el mar, se desarrolla, pero para reproducirse se va al río y ahí se reproduce. Ahí pone sus huevos y ahí muere. Esos huevitos, ¿no?, eclosionan en el río. De ahí esos salmoncitos van al mar, ahí crecen, se desarrollan y para reproducirse vuelven al río, a ese mismo lugar donde han nacido. Se reproducen, mueren y los pececitos otra vez van al mar así. El salmón. En cambio las anguilas hacen lo contrario. Las anguilas, ellos viven en el río, pero se reproducen en el mar. Se hacen el comportamiento opuesto. Entonces, ambos pueden vivir en agua dulce y en agua salada. O sea, su cuerpo tolera esos cambios de salinidad. Cosa que estos no. Estos son sensibles. ¿Ya? Entonces, según la salinidad del agua, hay peces estenoalinos, peces eurialinos. ¿Ya? Ahora, según la temperatura. Según la temperatura. A ver, acá vamos a ponerle, ¿ah? Según la temperatura, los peces, los animalitos pueden ser de dos tipos también. A ver, acá vamos a ponerle. Adaptaciones a la temperatura. Adaptaciones a la temperatura. A ver, según la temperatura, los animalitos pueden ser estenotermos, y euritermos. Estenotermos y euritermos. A ver, chicos, ¿quiénes son animales estenotermos? Son animales que no toleran amplios rangos de temperatura. O sea, viven en una pequeña determinada temperatura, en un rango pequeño de temperatura. O sea, ellos no toleran amplios rangos de temperatura. A ver, ejemplo. Acá tenemos al pez antártico. El pez antártico. Este pececito solamente puede vivir a esta temperatura nada más. Puede vivir desde menos 2 grados centígrados hasta 2 grados centígrados. A ver, tú que eres matemático. De menos 2 hasta 2, ¿qué distancia hay? 4 o 5. 5, ¿no? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ese es su rango de temperatura, de 5 grados. Puede vivir de menos 2 hasta 2 grados centígrados nada más. ¿Qué pasaría si la temperatura aumenta? 3, 4, 5 grados. Se muere. Si baja de menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, muere también. Solamente vive en este pequeño rango de temperatura. Es sensible si la temperatura aumenta o disminuye más. Solamente vive ahí. Esos son los estenotermos. En cambio, los euritermos viven en rangos amplios de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos a la mosca. La mosquita vive ¿a qué temperaturas? La mosca puede vivir desde 5 hasta 45 grados centígrados. ¿Cuánto hay de 5 hasta 45? Un rango de 40 grados. Este vive en un rango de 5 grados nada más, este es de 40. La mosca puede vivir a 5 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 35, hasta 45 grados. O sea, tiene un amplio rango de temperatura. Ya, eso sería según la temperatura. Y finalmente,
según su temperatura corporal. A ver, clasificación de los animales, pero ya según su temperatura corporal. Según su temperatura corporal. Acá sería según su temperatura corporal. A ver, según su temperatura corporal, los animales pueden ser de tres tipos. A ver, hay animales que son poiquilotermos. Hay animales que son poiquilotermos. A esos animales poiquilotermos también se les llamaba antes animales de sangre fría. También se les llamaba animales de sangre fría. A ver chicos, ¿cómo son los poiquilotermos? Son animales que su temperatura depende de la temperatura de su ambiente. O sea, ellos adoptan la temperatura que tiene su ambiente. Por ejemplo, de un poiquilotermo, ¿cómo será su temperatura en la madrugada? Frío, porque el ambiente también está frío. ¿Cómo será su temperatura a las 8 o 9 de la mañana? La temperatura de su cuerpo ya está un poquito más tibio, porque el ambiente también ya está tibio. ¿Cómo será su temperatura a la 1, 2 de la tarde? Su cuerpo ya está caliente porque su ambiente también está caliente. ¿Cómo será la temperatura a las 5, 6 de la tarde? Ya está enfriándose, ¿no? Porque su ambiente también está enfriándose. ¿Cómo será en la noche? Frío porque su cuerpo también está frío. O sea, su temperatura depende del ambiente. Entonces, durante el día su temperatura varía, ¿no? Temperatura aumenta, disminuye, así. ¿Quiénes son poiquilotermos? Poiquilotermos son los invertebrados. Poiquilotermos son los invertebrados. Y de los vertebrados, ¿quiénes serán? Los peces, los anfibios y los reptiles. Estos son poiquilotermos, invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Su temperatura varía porque depende de su ambiente. ¿Ya? Otro, ¿cómo son los animales homeotermos? Animales homeotermos. A los animales homeotermos también se les llama de sangre caliente. A esos también se les llama animales de sangre caliente. ¿Tú eres de sangre caliente? Claro, pues chicos. ¿Quiénes son los homeotermos? Los homeotermos son las aves y mamíferos. Acá tenemos a las aves y a los mamíferos. ¿Tú eres un mamífero, sí o no? ¿O eres un ave? A ver, ¿cómo son los homeotermos? Animales que su temperatura no depende del ambiente. Ellos tienen temperatura constante durante todo el día. Por ejemplo, el ser humano, ¿qué temperatura tiene? 37 grados centígrados. ¿Cómo es tu temperatura en la madrugada? 37 grados. Su temperatura a las 9 de la mañana, 37 grados. A mediodía, 37. En la tarde, 37. En la noche, 37. O sea, mantenemos temperatura constante. ¿Qué pasa si te pones a hacer ejercicios? La temperatura quiere aumentar, pero nosotros tenemos mecanismos para regularlo. La temperatura aumenta, sudamos y la temperatura disminuye. Esos son los homeotermos. Tienen mecanismos para mantener constante su temperatura. ¿Ya? Y finalmente tenemos los heterotermos. Los animales heterotermos. ¿Quiénes son heterotermos, chicos? Por ejemplo, los osos son heterotermos. Los osos. Ejemplo, vamos a poner el oso pardo.
del oso pardo, ¿cuánto es su temperatura corporal? Igual que el hombre, 37 grados. En el oso pardo, la mayor parte del año, su temperatura es de 37 grados. Ya, miren, ¿ah? ¿Qué le vamos a hacer del oso pardo? Del oso pardo, su temperatura durante la mayor parte del año es de 37 grados. Durante casi la mayor parte del año. Tiene temperatura de 37 grados. Pero ¿qué ocurre cuando llega el invierno? ¿Qué ocurre con el oso pardo cuando llega el invierno, chicos? ¿Qué hace el oso en el invierno? Hiberna, ¿sí o no? ¿Qué es hibernar? El oso se va a dormir durante todo el invierno para soportar el invierno. Entonces el oso hiberna. Entonces cuando el oso hiberna, ¿qué ocurre con su temperatura? Disminuye hasta 5 grados centígrados. De 37 disminuye a 5 grados. Y todo el tiempo que está hibernando, su temperatura es de 5 grados, 5 grados, 5 grados. Cuando el oso despierta, su temperatura regresa a 37 y se mantiene normal. Entonces, solamente durante una época del año su temperatura disminuye, pero el resto del año se mantiene normal. A eso se llama heterotermos. ¿Ya? Entonces, según su temperatura corporal, hay 3 tipos de organismos: poiquilotermos, homeotermos, heterotermos. ¿Ya? Eso sería en cuanto a las adaptaciones. ¿Ya? A ver, vamos a pasar a otro temita. La especiación. A ver, chicos, ¿qué es la especiación? A ver, nos quedan unos minutos más. A ver, ¿qué es la especiación? Especiación. A ver, especiación es el proceso de formación de nuevas especies. Especiación es el proceso de formación de nuevas especies. Es el proceso de formación de nuevas especies a partir de una población. A partir de una población. A ver, acá tenemos que recordar algo. ¿Qué es una especie, chicos? A ver, jóvenes, para ir terminando, ¿qué es una especie? ¿Chicos están ahí? ¿Qué es una especie? ¿Qué es una especie? Chicos, ¿están ahí? ¿Qué es una especie? A ver, ¿qué es una especie, chicos? ¿Qué es una especie? A ver, una especie viene a ser un grupo de individuos que son semejantes y que solamente entre ellos se reproducen y tienen descendientes fértiles. ¿Qué significa descendientes fértiles? Que esos descendientes van a continuar reproduciéndose. A ver, todos los que estamos acá, ¿somos de la misma especie? ¿Qué es varón? ¿Él es de tu especie? ¿Sí?
¿Sí o no? Dudando, ¿no? Señorita, ¿él es de tu especie? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Ella es de tu especie? ¿Seguro? ¿Cómo sabes? Se puede reproducir. Porque a eso nomás se van ustedes, ¿no? Entonces, todos los que estamos acá somos de la misma especie. ¿Por qué? Porque somos semejantes, tenemos las mismas características. Tenemos cabello, 2 cejas, 2 ojos, ¿sí o no? 32 dientes, etcétera. O sea, somos semejantes porque tenemos las mismas características. ¿Y entre nosotros podemos reproducirnos? Claro, ¿sí o no? ¿Y cómo serán los descendientes? Fértiles. Descendientes que van a seguir reproduciéndose. Ahora, ¿dos especies diferentes se pueden reproducir? ¿Dos especies distintas se pueden reproducir? Generalmente no. Generalmente no. Ahora, ¿por qué una especie no se puede reproducir con otra especie? Porque hay barreras reproductivas. Hay barreras que impiden que una especie se reproduzca con otra especie. Por ejemplo, imagínate, un ratoncito se enamora de una elefante. ¿Qué tal? Se enamora de una elefante. ¿Ah? Y el elefante se enamora del ratón. Ahora, ¿ustedes creen que ese ratón le pueda cruzar a ese elefante? No, ni con escalera. ¿Por qué? Porque esas dos especies anatómicamente son incompatibles. ¿Cómo el ratoncito le va a cruzar un elefante? No, no sé, no, no. No, hay incompatibilidad anatómica. Eso se llama aislamiento reproductivo, barreras reproductivas. Otro caso, a ver. ¿Una especie que vive en África se puede reproducir con otra que vive en América? No, porque viven en lugares distintos, o sea, no se van a encontrar así nomás. Esa es otra barrera geográfica. Entonces, hay barreras que impiden que una especie se cruce con otra especie. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si dos especies logran cruzarse y logran reproducirse? ¿Qué pasaría? Ese individuo que se forma sería un híbrido, pero ya es estéril, ese individuo sería estéril, ya no se va a seguir reproduciendo. Como el caso de las mulas. La mula es el cruce de la yegua con el burro, dos especies diferentes. Se reproducen y logran producir descendientes, pero esos descendientes son estériles, ya no se pueden seguir reproduciendo. Entonces, especies diferentes no se pueden reproducir. Hay barreras que impiden que se reproduzcan. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí la especiación, ¿ya? Otra vez. Sí, pero ya suficiente con los 3 colores. Entonces, miren. ¿Cómo es la especiación alopátrica? ¿Cómo es la especiación simpátrica? Alopátrica es cuando de una población se va a formar una nueva especie debido a una barrera geográfica. A ver, ¿cómo es esto? Miren. Vamos a imaginar que aquí en este lugar viven unos escarabajos de la especie X. ¿Ya? Miren, estos van a ser unos escarabajos de la especie X. O vamos a decir un insecto X vive por acá, en este lugar. Mira, en todo este sitio vive una especie de insecto, una especie X. ¿Qué pasaría si en este lugar se empieza a formar un río? Obviamente que eso va a durar mucho tiempo, ¿no? En este lugar se empieza a formar un río. Por aquí se empieza a formar un río. No solamente un río, puede ser una cordillera, puede ser un cañón, etcétera, ¿ya? Yo voy a decir que se va a formar un río por acá. Mira, mira, mira. En este lugar se forma un río. Al formarse el río, ¿qué está ocurriendo con esa población? La población se separa en 2 grupos. Este río sería una barrera geográfica. Una barrera que ha dividido a la población en 2 grupos.
¿Y qué va a ocurrir con esos dos grupos ahora? Que ya no se pueden comunicar. O sea, estos de aquí ya no pueden pasar acá. Estos tampoco pueden pasar acá. Esa barrera, ese río, impide que esos individuos se comuniquen. Entonces, estos grupos van a evolucionar por separado ya. Eran una sola población, pero al separarse, van a evolucionar por separado. ¿Qué pasaría si a este lado del río empiezan a aparecer muchas flores, plantas con flores, un montón de plantas con flores? Entonces, estos de repente tenían su aparato bucal masticador, así como de las langostas. Pero al haber otro alimento en este lado, su boca empieza a cambiar, empiezan a formarse un aparato bucal chupador. De lo que eran masticadores, se vuelven chupadores. O de repente el color de su cuerpito empieza a cambiar. Estos eran negritos, pero estos eran negritos con manchitas amarillas. Entonces, estos van a empezar a tener características diferentes a su grupo original. Y va a llegar un momento en que solamente entre ellos nomás se van a reproducir y van a tener descendientes fértiles. Ahora, ¿qué pasaría si después los juntamos otra vez? Entonces, estos ya no le van a reconocer al otro grupo y ya no se van a querer cruzar con estos, ya, solamente entre ellos nomás. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a decir que estos se han convertido en una nueva especie. Ahora son la especie Z. Entonces, ¿cómo se ha formado una nueva especie? Debido a una barrera geográfica que separó a la población y evolucionaron por separado. Y así se forma una nueva especie, por una barrera geográfica. Esa es especiación alopátrica. Simpátrica es cuando se forma de una población otra especie, pero en el mismo lugar, sin una barrera geográfica. Por ejemplo, acá tenemos unas mosquitas A. Mira, estas van a ser mosquitas, ¿ya? Un tipo de mosquitas A, que viven felices en este lugar. Aquí las mosquitas viven felices, no le hacen daño a nadie. Están ahí las mosquitas. Ahora mira, estas mosquitas tienen una costumbre. Estas mosquitas tienen una costumbre. ¿Qué costumbre? Que depositan sus huevos en cierto fruto. Mira, mira, aquí hay una plantita. Y esta plantita produce frutos. ¿Perdón? Ya, ahorita salimos ya. Entonces, miren, estos mosquitos, estas mosquitas, ¿dónde les su huevito? En los frutos de esta plantita. Vamos a llamarle a esta plantita los espinos. Entonces, ¿dónde ponen sus huevos estos mosquitos? En los frutos del espino. Y así, cada vez que se reproducen, depositan sus huevos en los espinos, y en estos espinos sale la larvita y acá se forman nuevas mosquitas. ¿Ya? ¿Qué pasaría si a este lugar se introduce una planta nueva? Aparece una planta nueva. Vamos a ponerle con color, pucha, el verde está abajo. No importa. Entonces aquí aparece una nueva planta. En este lugar aparece una nueva planta. Vamos a decir que aparecen manzanos. En este lugar aparece una nueva planta. Los manzanos. Y estos manzanos empiezan a producir frutos. ¿Y qué va a ocurrir, chicos? Algunas mosquitas van a ver con atracción a las frutas del manzano. Y van a decir, ¿qué tal si ponemos los huevitos en el manzano? Pero siempre, ¿dónde lo han puesto? En los espinos, ¿sí o no? Pero algunas mosquitas empiezan a sentirse atraídas por el manzano y empiezan a poner sus huevitos en esa fruta. Y otras mosquitas le van a seguir, ¿sí o no? Dice, a ver, yo también quiero probar. De repente es otro gustito, ¿sí o no? Y algunas mosquitas empiezan a preferir a los manzanos. Y la población se va a empezar a dividir en dos grupos. Los que prefieren el fruto tradicional
o los que prefieren el nuevo fruto. Entonces, la población en el mismo lugar se empieza a separar en dos grupos. Y va a llegar un momento en que la población se va a separar efectivamente. Van a haber mosquitas que prefieren los espinos y van a haber otros que prefieren los manzanos. Y esos gusanitos, esas mosquitas que se forman en el manzano, ya no van a querer cruzarse con los del espino, sino con otras mosquitas que nacen en ese mismo lugar. Entonces la población se separa y estos entre ellos nomás se van a querer reproducir, ellos también entre ellos nomás se van a querer reproducir y ya no van a querer reproducirse con el otro grupo ya. Entonces cuando ocurre eso, vamos a decir que se ha formado aquí una nueva especie. Entonces, ¿qué ha hecho que la población se separe y se convierta en otra especie? Bueno, el alimento no, sino una fruta donde depositen sus huevos. O sea, eso va a hacer que se separe la población y más adelante se forme una nueva especie en el mismo lugar. En cambio aquí, ¿qué ha separado a la población? Una barrera geográfica. Esto se llama especiación alopátrica, esto es especiación simpátrica en el mismo lugar. ¿Ya? Bueno chicos, nos quedaremos allí. Nos quedaremos allí. Ya, allá se cayó el verde. ¿Quién será? Dice...